En la clase de hoy vamos a ver tipos de organizaciones. Los tipos de organizaciones se van a clasificar según su figura jurídica en unipersonales, sociedades de personas, sociedades de capital o asociaciones sin fines de lucro. Bueno, veamos algunas características de estas. Las unipersonales van a ser cuando se encuentran a cargo de un único dueño. Dentro de sociedad de personas vamos a encontrar que están formadas por dos o más personas y pueden asumir los distintos tipos, que pueden ser colectivas, que es cuando sus socios asumen una responsabilidad ilimitada al capital que aportan, de responsabilidad limitada, cuando los socios responden por el capital aportado a la misma, en comandita simple, cuando uno de los socios responde con sus bienes personales, es decir, con sus propios bienes, y otro solamente por el capital aportado. Después tenemos de capital e industria, cuando uno de los socios, que es el industrial, no responde por las deudas de la sociedad, y las están nombradas las cooperativas, que están formadas por socios que cooperan para llevar a cabo un objetivo que es por lo general de beneficio común. Después vamos a tener lo que son las sociedades de capital, cuando su capital se encuentra representado en acciones, y también comúnmente las vamos a llamar sociedades anónimas o en comandita por acciones. Después tenemos las asociaciones sin fines de lucro, que va a ser todo tipo de sociedad que no persigue una actividad lucrativa, ¿sí? No quiere obtener una ganancia económica, sino la desempeña en beneficio social, cultural o educativo. Después la otra clasificación va a ser según su tamaño y las vamos a dividir en pequeñas, que son aquellas de capital reducido y escaso personal, generalmente también adoptan el tipo unipersonal. Después tenemos las medianas, que ya acá tienen un capital un poquito mayor y ocupan más personal que las anteriores y adopta alguna de las formas jurídicas que vimos de sociedad de personas. Y por último vamos a tener las grandes, que adoptan la figura ya de sociedad anónima y desarrollan un volumen considerable de operaciones, utilizando tecnología avanzada con importante cantidad de personal ocupado. Y por último vamos a tener las pequeñas empresas. Acá las vamos a dividir en microemprendimientos que, si bien se asimilan a una pequeña empresa, se refiere a una actividad específica del fundador y es el paso previo para la constitución de una pyme. Y las pymes, como expresa las siglas, son pequeñas y medianas empresas, están regladas por una ley que es el número 24.467 y son aquellas que ocupan hasta 40 personas y tienen un monto mínimo de facturación. Es por eso que se les concede determinados beneficios de tipo laboral, de financiación de crédito, siempre hay bastantes beneficios de parte del gobierno para las pymes. Bueno, otra clasificación va a ser según sus límites de actuación y acá vamos a tener que se dividen en nacionales, multinacionales y transnacionales. Las nacionales van a ser aquellas empresas que están constituidas en un país determinado y van a responder a las leyes locales, siendo sus propietarios generalmente del país en el cual se constituyen. Las multinacionales van a ser empresas que se establecen en otros países, pero que responden a las directivas del país de origen. Las transnacionales van a ser empresas que se constituyen en otros países, pero que responden a directivas locales, es decir, que son autónomas, aun cuando sus propietarios o aportantes del capital mayoritario sean de un país distinto. Después vamos a tener la clasificación según la propiedad del capital y van a ser públicas cuando el capital es aportado por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Van a ser privadas cuando es aportado exclusivamente por particulares o mixtas cuando los aportes son parte del Estado y parte de los particulares.
Otra clasificación va a ser según el proceso económico que abarquen. Y acá vamos a tener primario, secundario o terciario. Las primarias, ¿sí? Va a ser cuando la actividad económica va a consistir en extraer aquellos recursos naturales o toda actividad que sea de explotación del suelo mediante la agroganadería. Los ejemplos más comunes son la minería, la pesca, el petróleo, la agricultura, ganadería. Después, cuando el proceso económico es secundario, va a ser cuando se dedica a la transformación de esas materias primas en productos elaborados. Por ejemplo, industria alimenticia, textil, etcétera, automotriz. Y el proceso terciario es cuando se dedica a la comercialización de bienes y servicios en el mismo estado en que lo adquieren, ya acá no hay transformación. Por ejemplo, el comercio en general, los bancos, los transportes, todos los servicios. Según el grado de dependencia, vamos a tener que pueden ser independientes, vinculadas, controladas o controlantes. Independientes va a ser cuando las decisiones que adopten surgen de la voluntad de los mismos miembros que componen la organización. Vinculadas va a ser cuando aquellos casos que el capital se encuentra constituido con aportes de otras empresas y se van a encontrar ligadas en la toma de decisiones, tienen que decidir entre todas. Controladas va a ser justamente cuando la vinculación con otra empresa la obliga a que éstas ejerzan un control sobre nuestras decisiones, sobre las decisiones. Controlantes va a ser al revés, es cuando la vinculación con otra empresa permite ejercer un control sobre las decisiones que adopte la otra empresa. Y después tenemos según el tipo de vinculación, que pueden ser agrupaciones de colaboración o las UTE, que son unidades transitorias de empresas. Las agrupaciones de colaboración tienen por el objeto o el objetivo facilitar determinadas fases de la actividad empresarial y por ende incrementar el resultado de tales actividades. Y la SUTE va a estar dado por el desarrollo de una obra determinada, es decir, que se juntan las empresas para desarrollar un servicio o una obra en concreto. Bueno, hasta acá llegó la clase, nos vemos la próxima.